Hola, soy Cripto Carla y me dedico a cripto desde hace varios años. ¿Qué quiere decir esto? Que mis ingresos provienen de las criptomonedas. Y cuando estoy pues en un cumpleaños o en una fiesta o lo que sea, lo que más gente me pregunta es pues cómo empecé en cripto. Y os voy a contar, también me interesa saber pues cómo empezasteis vosotros, porque casi todas las historias suelen ser, sobre todo de gente que lleva tiempo en esto, suele ser pues o algo tipo compré sustancias prohibidas con criptomonedas, o igual gente que es estudiosa de ordenadores o cosas así, programadores, ese tipo de cosas. Conocí también a uno que había empezado temprano en cripto, que era economista. Pero mucha de esta gente que empezó temprano es verdad que vendió temprano. Y yo creo que casi todo el mundo que empieza ahora es más por el tema financiero. En plan, que lo ven como un billete de lotería casi. Entonces, bueno, quería contar un poco pues cómo fue mi historia. Dicen que la historia de cripto y en concreto de Bitcoin es la de siempre llegar tarde, porque creo que todos tenemos conciencia primero de que existe esto, que suena como a estafa, a algo demasiado bueno para ser verdad, que suena pues eso, muy woo-woo, y siempre como que lo oímos y nadie o muy poca gente entra como en ese momento. Nadie dice voy a entrar en esta cosa que no entiendo, que parece magia o parece como un dinero ficticio. Y es normalmente pues cuando pasa el ciclo, ¿no? Vuelve a caer y luego vuelve a subir, que mucha gente entra y todo el mundo entra pensando, ay, tendría que haber comprado antes, en aquella primera vez que lo oí. Particularmente si hablamos de Bitcoin, que sí que ha estado pues en una trayectoria de subida durante toda su existencia. O sea, ha tenido etapas de caída, pero podemos decir que en general ha seguido una trayectoria ascendente. El resto de criptomonedas no ha seguido por lo general esta trayectoria ascendente, ¿vale? Ha sido mucho más cíclico y mucho más pues especulativo, cosas que son burbujas que se desinflan, ¿no? Había oído de Bitcoin, pero sin preocuparme mucho por ello. Y fue alrededor de quizás 2016, por ahí. Yo tenía una pareja portuguesa-americana, vivíamos en Londres, trabajábamos allí y quería instalar una cosa en la televisión para ver canales portugueses. Y era a través de un hacker. Es como que sus amigos se lo habían dicho, no sé qué, y el hacker aceptaba pagos en libras y en Bitcoin. Miramos la conversión y en Bitcoin salía mucho más barato. Entonces estuvimos mirando durante toda una tarde cómo comprar Bitcoin para pagarle al hacker. Ya digo que esto fue 2016 por ahí y la verdad es que era muy difícil comprar Bitcoin. Estuvimos toda la tarde y yo soy ingeniera industrial, o sea, me considero inteligente, digamos. Y creo Binance no existía todavía, no tenía por lo menos la posibilidad de comprar con euros o libras o dólares con fiat criptomonedas. Entonces la forma era pues comprándola por otro camino. Lo más fácil era Coinbase, que tardaba como unos días en verificarte, no sé qué. Total, que al final lo vimos muy complicado, no pagamos al hacker ni nada. Y yo me quedé un poco con la copla de Bitcoin y entonces trabajaba en una oficina y muchas veces tenía como la gráfica de fondo, en plan mirando cómo oscilaba el precio. Algo sobre mí es que aguanto bastante bien el FOMO, que yo creo que es una ventaja en cripto en general. El FOMO es pues cuando ves una moneda que sube y quieres montarte porque crees que va a ser la última oportunidad de ganar dinero y no quieres perdértela. Pues eso para mí es relativamente fácil
no entrar, ¿vale? Entonces aguanté bastante el FOMO viendo que eso subía y bajaba. Y de repente, pues conforme pasaron los meses, oía pues distintos comentarios de la gente. Hubo un becario en mi oficina que simplemente compró Bitcoin un día y pensé, es muy fácil ahora, se ve comprar Bitcoin. Pero fue finalmente un tweet, yo creo que fue de Teddy Klebs, que ahora no postea nada de análisis técnico ni nada, que ponía que siendo una persona joven puedes administrar tus finanzas con un porcentaje en renta fija, un porcentaje en renta variable y un porcentaje que suele ser entre el 5 o 10% en alto riesgo. Y yo pensé, yo soy una persona joven, tengo ahorros en renta fija y en renta variable y podría tener un porcentaje en alto riesgo, aunque sea algo que no entiendo muy bien y que puedes irse a cero, pero siendo un porcentaje bajo de digamos, mis ahorros, me lo podía permitir, siendo que trabajaba y tal. Y entonces hice una primera compra de prueba de 25 libras, que venía a ser como 25 euros más o menos. La libra oscilaba muchísimo, ahí estaba igual un poco más cara, igual eran más tipo 30 euros. El tema es que hice esa primera compra a través de una web que hoy es que no la tocaría ni con un palo, yo no sé cómo no me estafaron. Se llamaba Bitilicious. Y vamos, o sea, la B tenía como cosas así que parecían joyas. O sea, yo no sé eso cómo apareció. Y ahí, por esos entonces, ya se había extendido más Binance y de hecho compré de Bitilicious y lo deposité directamente en Binance, que eso es algo que recomiendan no hacer, ¿vale? Porque se supone que Binance pues es propiedad de Binance, entonces estás pasando de algo descentralizado a algo centralizado, ¿no? Estás dándole tu dinero a pues una entidad que la va a gestionar por ti. Pero bueno, yo no tenía ni idea y eso es lo que hice. Entonces vi que funcionaba y compré. En ese momento Bitcoin estaba en torno a $8.000. Creo recordar que era algo así como enero 2017 o en torno a esas fechas. Esperé unos días y hice otra compra, también en torno a los $8.000, esta vez de 75 libras. Y luego esperé como unas semanas más y vi que Bitcoin había bajado a $6.000. Y pensé, ¡buah! ¡Qué oportunidad para bajar mi precio de compra!, ¿no? Que ahora estaba en 8.000, pues puedo entrar como una compra más grande en esa cifra. Y creo que terminé metiendo unas 3.000 libras a través de Bitilicious a Binance, ¿vale? Binance seguía sin aceptar moneda fiat, todavía tardaría meses en que la aprobasen en Europa por lo menos. Así que bueno, así esa fue la forma de entrar. Y estuve bastante tiempo en el que hacía pequeñas jugadas, manejando muy bien mi portfolio, estando muy encima, apostando o invirtiendo siempre con movimientos pequeños de $100, 200, 400, intentando no mover nunca más del 10% del portfolio, jugando muy a la defensiva, es decir, protegiendo mucho el capital. Y haciendo pequeñas inversiones, pequeñas estrategias, a veces ganaba, a veces perdía, ese tipo de cosas. Tuve bastante suerte o buena vista en que seguí desde bastante temprano a gente que tenía bastante cabeza. O sea, yo quiero creer que es mi criterio también lo que hizo ese filtro, porque yo lo que hacía era cuando veía una cuenta de un influencer o lo que sea que decía algo interesante, me interesaba, miraba si en el pasado
había acertado con lo que había dicho. Esto ahora se puede hacer, ¿vale? Pero es verdad que hay muchos influencers que se dedican a ser influencers y que borran los tweets anteriores en los que se han equivocado, ¿vale? Entonces, hay que mirar también a futuro. Es decir, si hay alguien que está constantemente diciendo esto va a subir, esto no, esto tal, puedes apuntarlo y ver unos meses después si eso ha sido como dijeron o no, o qué ha pasado, ¿vale? Hay que tener un poco de cabeza con esto. Entonces, yo encontré a uno que se llama Trading Room App, que yo creo que ahora ya no está, que según lo que él decía era una persona que vivía en Singapur y se había dedicado toda la vida a Forex, ¿vale? Que es intercambio de divisa extranjera. Son los que hacen trading entre dólares, libras, yenes, euros, y ahora se quería dedicar a cripto. Luego se retiró y yo no sé esa cuenta si sigue activa, ¿vale? Pero es con la cuenta con la que más aprendí. Esa y Teddy Klebs, que le he mencionado antes, que ahora ya tampoco postea, pero Teddy Klebs, más que tener razón, lo que hacía era, estaba como unos pasos por delante de mí y iba contando cómo hacía el análisis técnico. Entonces así yo entendía cómo funcionaban las cosas, cuál era su punto de vista. Y esto en general es algo muy útil, ¿no? No solo seguir influencers que pueden saber mucho, sino gente que está unos pasos por delante de ti, pero solo unos pasos. Porque así también entiendes su forma de pensar y puede ser que tú termines teniendo más razón que la otra persona, porque has entendido como los errores que ha cometido. Puedes avanzar más rápido. Y eso a mí me fue muy útil. Luego seguir todos los hilos que encontraba de CryptoCred, CryptoDonald, Xaka, que es con H, que tiene el perfil de un lobo. Toda esta gente posteaba bastantes hilos explicando pues análisis técnico y cosas así. Y el análisis técnico en esos momentos funcionaba bastante bien, ¿vale? Luego este año, por ejemplo, el macro ha sido casi más importante. Entonces hay que ir verificando siempre que nuestras suposiciones funcionan y cosas así, ¿no? No casarse con ninguna teoría, en plan, para toda la vida. Y la forma en la que por fin conseguí dedicarme a esto fue en el COVID. Básicamente yo, para cuando llegó el COVID, ya había desarrollado mis propias estrategias, llevaba un par de años invirtiendo y en el COVID justamente estaba haciendo un short a Bitcoin desde, me parece que era 9.000 o 12.000 dólares. Coincidió que justo Bitcoin había subido con bastante poca fuerza y poco volumen antes de que cerrasen el mundo. Entonces era como un short muy obvio. Un short es cuando esperas que la moneda caiga. Es una promesa de compra. Entonces es como que tú estás vendiendo la moneda a este precio, pero la comprarás en el futuro a un precio más barato. Ya lo explicaré en otros vídeos con más detalle, pero esto el problema que tiene es que es una especie de préstamo y es más peligroso que una inversión normal, ¿vale? Nos creemos que no porque decimos no, aunque no lo hagas con apalancamiento siempre es un préstamo. El caso es que estaba en un short que estaba aprendiendo a hacerlo en ese momento y cayó muchísimo y pensé, Dios mío, me voy a hacer rica, se acaba el mundo, nada funciona, increíble para mí. Y de repente Bitcoin rebotó con muchísima fuerza y ahí dije, madre mía, llevo 2 años invirtiendo en cripto y nunca había visto Bitcoin con esta fuerza. Y entonces dije, vale, esto es claramente un cambio de tendencia, vamos a redistribuir el dinero. Me salí del short, terminé perdiendo dinero con ese short porque el rebote fue fortísimo y reorganicé mi portfolio comprando las monedas que parecían más interesantes. En ese caso, para mí, las grandes ganadoras fueron Matic, que se multiplicó por 100,
la moneda de Binance, que también se multiplicó por 100, que realmente la tenía más para darme, como para ahorrarme cosas de tasas, y de repente se convirtió como en casi la parte más grande de mi portfolio. Y también Ethereum, que lo compré por debajo de $100. Claro, en ese momento no era tan obvio que las cosas iban a funcionar, ¿vale? Estas compras que ahora decimos, ¡buah! Pues claro, es que tenías Ethereum súper barato ya, pero es que Ethereum tenía pinta de que no funcionaba, ¿vale? O sea, había muchísimas cosas que tenían pinta de que se iban a ir a cero y iban a desaparecer. Una vez pasó lo del COVID, dije, vale, o sea, sentí que tenía intuición para estas cosas y que podía dedicarme a esto. Pero fue, es verdad, más una intuición que decir, tengo este dinero en el banco. O sea, yo creo que pensé que me podía dedicar a esto mucho antes de que realmente tuviese sentido dar el salto. Pero mi planteamiento sí que fue un poco, yo había intentado, mientras trabajaba en Londres, empezar varias startups, hacer distintos negocios, tenía como muchas ideas, ninguna terminaba de funcionar. Entonces esto lo vi realmente como una oportunidad, porque dije, es algo que con lo que estoy generando dinero, son ideas que estoy pudiendo llevar a cabo, y como que me hizo clic, ¿no? Dije, igual que yo he invertido dinero en desarrollar estas startups, crear productos que luego no fueron a nada, afortunadamente no perdí dinero en las startups financiándome a mí misma, pero dije, sí que puedo valorar esto como si fuese una startup y decir, vale, pues intento dedicarme a esto y a ver hasta dónde me lleva. Y ese fue un poco la historia. Luego ya vino el bear market. Mi visión en la bull run anterior fue reconocer que se estaba formando una estructura de doble top. Entonces sí que pude vender Matic y la moneda de Binance BNB bastante bien. O sea, sí que pude hacer el 100x. Obviamente son monedas que hicieron mucho más de 100x, ¿vale? Nunca puedes aprovechar el movimiento completo de la moneda. Es muy raro comprar en el punto más bajo, vender en el punto más alto. Pero 100x es increíble. O sea, multiplicar por 100 una inversión, ¿qué más quieres? Luego vinieron 2 años de bear market en los que hice distintas cosas. También cometí errores, intenté invertir en rondas semilla, en ventas privadas, financiar cosas que luego desaparecieron, proyectos que no prosperaron. Y ahí, luego en la siguiente fase, esta última fase, digamos, lo que más resultado me ha dado fueron los airdrops. En concreto, Arbitrum y Jito fueron los que más beneficios me dieron. Y luego la apuesta por Solana. Reconocer bastante temprano que la caída de FTX había perjudicado en exceso a Solana, siendo una red que funcionaba muy bien, que le habían hecho una mejora de la que nadie se había enterado porque había caído FTX y al poco habían hecho la mejora. Solana, que era la blockchain de FTX de forma no oficial, y pues apostar fuerte por ese ecosistema, el airdrop de Jito, luego invertir en WIF, ese tipo de jugadas fueron las que luego me han dado resultado en esta última bull run. Pero a ver, dentro de todo esto, cometer 100 fallos. El tema es también, pues eso, que ningún fallo sea tan enorme como para permitirte no seguir. O sea, la cuestión al final es sobrevivir, poder manejar los riesgos muy bien y aprovechar también las jugadas buenas, ejecutarlas hasta el final. Así que nada, esa es un poco mi historia. Espero que os guste el canal en general y contadme un poco cómo empezasteis vosotros en cripto. Me da mucha curiosidad saber si fue como
para algún pago realmente útil o si fue más pues para inversión o